Imagina que eres el hombre más buscado del planeta, que tienes a un país entero, a la DEA, a la CIA, a un ejército de paramilitares y a un cartel rival invirtiendo miles de millones para encontrarte. Que cada persona que alguna vez te juró lealtad está muerta, presa o te ha vendido. Y que lo único que te queda es un taxista. Un simple taxista de Envigado que te jura que va a dar la vida por ti. Eso fue exactamente lo que vivió Pablo Escobar en sus últimos meses. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Ese taxista, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, no solo fue el último hombre fiel a Escobar. Hay quienes aseguran que también fue el hombre que lo vendió. Y lo que voy a contarte hoy sobre él te va a hacer replantearte todo lo que creías saber sobre la caída del cartel de Medellín. Porque esta historia no empieza con balas ni con operativos. Empieza con un favor. Álvaro de Jesús Agudelo nació el 18 de diciembre de 1956 en Envigado, Antioquia. Un municipio que para esa época era prácticamente territorio de Pablo Escobar. Las calles de Envigado estaban pavimentadas con dinero del tráfico de sustancias. Las canchas de fútbol, los barrios populares, las escuelas, todo llevaba la marca invisible del cartel. Y Álvaro creció ahí, en medio de esa realidad. No era un hombre educado, no venía de una familia poderosa. Trabajaba como taxista. Se ganaba la vida conduciendo por las calles de Medellín, transportando pasajeros de un lado a otro. Pero tenía algo que en el mundo del crimen vale más que cualquier título universitario: lealtad. O al menos eso parecía. Su primer contacto con el cartel no fue directamente con Pablo. Fue con Roberto Escobar, alias El Osito, el hermano mayor del capo. Roberto manejaba buena parte de la logística financiera de la organización y necesitaba gente de confianza en la calle. Gente que no levantara sospechas. Y un taxista que conocía cada callejón de Envigado y Medellín era exactamente lo que necesitaba. El Limón empezó haciendo recados, transportando paquetes, llevando mensajes de un punto a otro. Nada espectacular, pero lo hacía sin preguntar, sin quejarse, sin abrir la boca. Y en una organización donde una palabra de más podía costarte la vida, eso valía oro. Hay un detalle que mucha gente pasa por alto y que explica por qué el Limón tenía esa conexión con el cartel. Su madre vivía en uno de los barrios que el propio Escobar construyó para la gente necesitada de Medellín. Barrio Pablo Escobar, así se llamaba sin rodeos. Casas enteras levantadas con dinero del tráfico de sustancias para familias que antes vivían en zonas de basureros. Para la familia de El Limón, Pablo no era un criminal. Era el hombre que les había dado un techo. Esa deuda, real o imaginaria, pesaba. Y cuando alguien del entorno del cartel se acercó a Álvaro para pedirle favores, negarse no era exactamente una opción. Tampoco es que quisiera negarse. El dinero que ganaba como taxista apenas le alcanzaba para sobrevivir. Lo que le pagaba el cartel por cada recado era más de lo que hacía en un mes entero de carreras. Pero aquí hay algo que necesitas entender. El Limón no era un hombre violento por naturaleza, al menos no al principio. Su trabajo inicial era puramente logístico, llevar y traer. Era un engranaje más en la inmensa maquinaria del cartel de Medellín, que en su apogeo movía la mayor parte de la mercancía ilegal que entraba a Estados Unidos y facturaba cifras que harían palidecer a cualquier multinacional. Dentro de esa estructura, el Limón era invisible, y eso, paradójicamente, era su mayor valor. Pero aquí es donde la historia da un giro que cambia todo. En julio de 1992, Pablo Escobar se fugó de la catedral. Y para entender la importancia de El Limón, tienes que entender primero qué significó esa fuga. La catedral no era una cárcel. Era un hotel de lujo que el propio Escobar mandó construir en las montañas de Envigado. Tenía jacuzzi, cancha de fútbol, sala de billar. Entraban futbolistas, reinas de belleza, políticos. Los guardias trabajaban para él. Los soldados que vigilaban por fuera recibían sobornos coordinados por un hombre en particular. ¿Adivina quién? El Limón.
Según documentos de la Procuraduría colombiana, Agudelo era el estafeta oficial de Escobar dentro de la catedral. Su trabajo consistía en persuadir con fuertes sumas de dinero a los militares encargados de la vigilancia. Al efectivo lo llamaban una liga, a los bonos simplemente bonos. El Limón entraba y salía del penal sin que nadie lo controlara, ni el ejército ni los guardianes. Coordinaba el acceso de un camión Mazda Turbo Diesel azul que entraba regularmente cargado de todo lo que Escobar necesitaba: comida, útiles y, por supuesto, dinero en cantidades obscenas para mantener engrasada la maquinaria de corrupción. Pero la fiesta en la catedral terminó de la peor manera. Y cuando digo fiesta, lo digo en sentido literal. Escobar organizaba fiestas dentro del penal con mujeres, licor y música. Recibía visitas de políticos que iban a rendirle pleitesía. Jugaba partidos de fútbol con jugadores profesionales del fútbol colombiano dentro de la cancha que mandó construir en el patio. Tenía un bar completo, una colección de armas y hasta un telescopio con el que vigilaba los alrededores. La catedral era, en palabras que usó la prensa colombiana después de la fuga, una cárcel de máxima comodidad. Desde ahí, Escobar seguía dirigiendo cada operación del cartel. Seguía enviando toneladas de mercancía ilegal a Estados Unidos. Seguía ordenando ejecuciones y seguía haciendo dinero. Pero su paranoia crecía al mismo ritmo que su poder. Cuando aumentó la cuota semanal que exigía a sus socios a $500,000, Fernando Galeano y Gerardo Kiko Moncada se negaron a pagar. Poco después, unos hombres de Escobar descubrieron y robaron una caleta con $23 millones pertenecientes a los Galeano y los Moncada. Cuando estos reclamaron, Escobar los mandó llamar a la catedral. Los hizo entrar al penal en un camión de doble fondo y ordenó que los eliminaran dentro de la propia cárcel. Los descuartizaron y los incineraron. No eran los primeros que desaparecían dentro de la catedral, pero sí los más importantes. Ese doble homicidio fue la gota que derramó el vaso. Las familias de Moncada y Galeano viajaron a Bogotá y hablaron con el fiscal Gustavo de Greiff. El gobierno del presidente César Gaviria ordenó el traslado de Escobar a una base militar real. Pero cuando el viceministro de Justicia Eduardo Mendoza y el director de prisiones, el coronel Hernando Navas Rubio, llegaron a la catedral la noche del 21 de julio para coordinar el operativo, se encontraron con algo que no esperaban. Escobar y sus hombres los recibieron armados con fusiles. Popeye, uno de los sicarios más despiadados del cartel, le puso una subametralladora en la cabeza al viceministro. Los tomaron como rehenes. Escobar argumentó que el gobierno lo había traicionado y que iban a extraditarlo o ejecutarlo. Mientras el gobierno mandaba fuerzas especiales desde Bogotá, a la 1 de la madrugada del 22 de julio de 1992, Escobar y 9 de sus hombres patearon un muro de yeso en la parte trasera de la cárcel. Un muro que estaba hecho deliberadamente de material débil para facilitar exactamente eso: una fuga. Desaparecieron entre la niebla y la oscuridad. Algunos salieron vestidos de guardianes, otros de campesinos. Escobar, según declaraciones de soldados de la época, salió disfrazado de mujer, con peluca. El suboficial Filiberto Joya confesó años después que fue él quien facilitó la huida, después de convencer a un grupo de soldados a cambio de dinero, comida y bonos. Cuando las fuerzas especiales finalmente entraron a la catedral horas después, el pájaro ya había volado. Así empezó la cacería más grande en la historia de Colombia. Y así empezó el ascenso de El Limón. Cuando Roberto Escobar se sometió a la justicia por segunda vez junto con Popeye y Otto, El Limón dejó de servir al hermano para pasar directamente al servicio de Pablo. Y esto es clave. No era un sicario experimentado. No era un militar entrenado, era un taxista que conocía las calles. Pero Escobar ya no necesitaba un ejército, necesitaba un fantasma, alguien invisible, alguien que pudiera moverlo por Medellín sin levantar sospechas. Y el taxi de El Limón era perfecto. Según algunas fuentes, fue un sicario del cartel llamado Juan Diego Díaz quien recomendó a El Limón para el puesto. Díaz conocía a Agudelo de toda la vida. Sabía que tenía un historial limpio ante la justicia y que podía moverse por la ciudad sin que ningún retén lo parara.
Escobar necesitaba exactamente eso. Un conductor que no estuviera fichado, que no apareciera en ninguna base de datos, que fuera un nadie. El Limón aceptó. Y según cuentan quienes lo conocieron, juró que daría la vida por el patrón. Una promesa que en el mundo del crimen suena barata, pero que él aparentemente estaba dispuesto a cumplir. La dinámica era sencilla pero efectiva. Escobar se metía en el baúl del taxi, el Limón conducía, y para que la escena pareciera normal, usaban a una mujer como pasajera falsa. Se trataba de Maritza Rincón, una conocida de El Limón que se sentaba en el asiento de atrás para simular que era un viaje común y corriente. Cuando Escobar salía del vehículo, a Maritza le vendaban los ojos para que no supiera a dónde lo habían llevado. A cambio, El Limón le daba sumas generosas de dinero. Maritza no hacía preguntas, no necesitaba hacerlas. Todos en Medellín sabían que las preguntas en ciertos ambientes podían ser la última cosa que hicieras antes de desaparecer. Así se movía el hombre más buscado del mundo. En el maletero de un taxi destartalado, escoltado por un conductor sin antecedentes y una mujer que ni siquiera sabía exactamente para quién trabajaba. Era una imagen patética para alguien que años antes viajaba en helicópteros privados, conducía una flota de autos importados y se movía con un séquito de 50 hombres armados. Pero esa era la nueva realidad de Pablo Escobar. Y el Limón era el único que la compartía con él. Pero mientras Escobar se escondía en baúles de taxi, el mundo a su alrededor se derrumbaba. Y aquí necesitas entender la magnitud de lo que pasaba. Porque no era solo el gobierno colombiano buscándolo. Se había formado una alianza que en cualquier otra circunstancia parecería imposible. Por un lado estaba el bloque de búsqueda, una fuerza élite de 1.500 hombres entre soldados y policías, creada exclusivamente para encontrar a Escobar. Tenían tecnología de rastreo proporcionada por Estados Unidos, incluyendo una unidad de inteligencia ultrasecreta del ejército norteamericano llamada Centra Spike, especializada en triangulación de señales de radio. La Delta Force proporcionó equipos de vigilancia. La DEA y la CIA operaban sobre el terreno. Por otro lado estaban los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, un grupo creado en septiembre de 1992 por Fidel y Carlos Castaño, exaliados de Escobar que ahora querían verlo bajo tierra. Los financiaba el cartel de Cali a través de Pacho Herrera, con un fondo inicial de $5 millones. Se les unió Don Berna, el ex jefe de seguridad de los Moncada y Galeano, los mismos que Escobar había mandado ejecutar en la catedral. Los Pepes no jugaban con reglas. Quemaron haciendas de la madre de Escobar. Ejecutaron a sus abogados, sus contadores, sus escoltas. Dejaban carteles en los cuerpos que decían «por trabajar con Pablo Escobar». Y lo más perturbador, había evidencia de que compartían información directamente con el bloque de búsqueda. El coronel Danilo González era el enlace entre la policía y los Pepes. Don Berna entraba como si nada a la escuela Carlos Holguín, la sede del bloque en Medellín. El exdirector de la policía y expresidente Óscar Naranjo lo confirmó años después. Existía un canal de comunicación directo entre la policía y los Pepes. Contra todo eso luchaba Escobar, con un ejército que se reducía cada semana. Uno a uno, sus hombres caían. El Chopo, Mario Alberto Castaño Molina, uno de los encargados del brazo militar del cartel, fue ejecutado. Tyson, Brances Muñoz Mosquera, el hermano de la Kika y uno de los sicarios más temidos de Medellín, fue capturado. El Arete, Carlos Mario Alzate Urquijo, hijastro de Roberto Escobar y responsable de algunos de los atentados más brutales de la guerra narcoterrorista, se entregó a las autoridades en febrero de 1993. El mismo hombre que confesó ser el autor material del atentado contra el avión de Avianca y la bomba en la sede del DAS. Y en octubre de 1993 cayó el más importante de todos, el Angelito, León Puerta Muñoz, el jefe de seguridad personal de Escobar. El hombre que durante años se encargó de mantener a Pablo un paso adelante de sus perseguidores. Su caída dejó a Escobar desprotegido, al mando ya de sicarios rasos sin experiencia ni contactos.
Los que no caían ante el bloque, caían ante los Pepes. Abogados, contadores, familiares, testaferros, cualquiera que tuviera conexión con Escobar era un objetivo. Los Pepes no dejaban cabos sueltos. El miedo se apoderó de todo el que alguna vez trabajó para el cartel de Medellín. Y los que quedaban vivos se apresuraban a entregarse a la justicia o a cambiar de bando antes de que fuera demasiado tarde. Cada nombre que desaparecía dejaba a Escobar más solo, más vulnerable, más paranoico. Y en medio de ese vacío, el único que quedaba era el Limón. Un taxista de Envigado convertido en el último escudo humano del criminal más perseguido del planeta. Los últimos 8 meses de vida de Escobar los pasó exclusivamente en compañía de Agudelo. 8 meses. Piénsalo. 24 horas al día, 7 días a la semana, encerrados juntos en casas ajenas, moviéndose de madrugada, durmiendo con un ojo abierto. En esa intimidad forzada, el Limón se convirtió en algo más que un guardaespaldas. Era el único ser humano en quien Escobar confiaba, su confidente, su enlace con el mundo exterior, su última línea de defensa. Y quizás, si la teoría de la traición es cierta, su verdugo. Para abril de 1993, la situación era desesperada. Escobar y el Limón se movían constantemente. Nunca dormían más de 2 noches en el mismo lugar. Intentaron refugiarse en una finca en Aguas Frías, en las montañas, donde Escobar tenía línea visual directa a la ciudad para poder llamar a su familia. Pero Centra Spike localizó la señal y el 11 de octubre de 1993 rastrearon la finca. Más de 700 hombres fueron enviados a buscarlo. Escobar vio el operativo desde las alturas y logró escapar, pero por poco. El dinero también se estaba acabando. Suena absurdo tratándose de un hombre que llegó a aparecer en la lista Forbes de multimillonarios durante 7 años consecutivos. Pero la realidad de un fugitivo es brutal. Escobar perdía alrededor de $2 millones al año porque los billetes enterrados en caletas se pudrían por la humedad o eran devorados por las ratas. Las fortunas escondidas bajo tierra se convertían en papel mojado. El Limón fue enviado a recuperar dinero de una caleta enterrada bajo un árbol, pero cuando lo encontró estaba sucio, deteriorado, casi inservible. Y aquí viene algo que pocas personas conocen y que revela el nivel de desesperación al que habían llegado. El Limón acudió a Maritza Rincón, la misma mujer que usaban como fachada en el taxi, para recuperar dinero que le había dejado en custodia tiempo atrás. Maritza le dijo que ya se lo había gastado todo. El Limón no le creyó. Registró la casa y encontró un último fajo de billetes escondido. La relación entre ambos se rompió por completo. La tensión escaló hasta un punto de no retorno. Maritza, furiosa y sintiéndose utilizada, amenazó con delatarlo ante las autoridades a cambio de la recompensa que el gobierno había puesto sobre la cabeza de cualquiera relacionado con Escobar. Y esa amenaza selló su destino. Según algunas versiones, el Limón la eliminó de un disparo para proteger la ubicación de su patrón. Otras versiones dicen que simplemente la dejó atrás, sabiendo que era un cabo suelto que tarde o temprano podía costarles la vida a ambos. Lo cierto es que Maritza desapareció de la historia y el Limón siguió adelante, cada vez más atrapado en una telaraña de la que ya no había salida. Pero volvamos a lo que realmente importa. Noviembre de 1993, las últimas semanas de Pablo Escobar. El capo adquirió a través de un testaferro una casa en la carrera 79B número 45D94, en el sector de Los Olivos, un barrio de clase media cerca del estadio Atanasio Girardot en Medellín. Una vivienda de 2 pisos, de ladrillo, sencilla, con una palmera achaparrada en el frente. Nada que llamara la atención. Ahí se instaló con el Limón, su cocinera Luz Mila y su mensajero Jaime Rúa. El hombre que una vez tuvo haciendas con zoológicos privados y helipuertos ahora vivía en una casa de barrio con 3 personas. Escobar sabía que sus llamadas telefónicas eran rastreadas. Lo sabía perfectamente.
y por eso había desarrollado un sistema de contrainteligencia sofisticado que durante meses frustró al bloque de búsqueda. Usaba un teléfono inalámbrico de largo alcance conectado a una base fija que movían constantemente de ubicación. El truco era astuto. El Limón colocaba la base del teléfono en una casa y Escobar se alejaba caminando con el auricular. Cuando el bloque rastreaba la señal, encontraban la base pero no al capo. A veces allanaban casas donde solo había un aparato telefónico con la antena extendida al máximo, pero ni rastro de Escobar. El Limón también organizaba llamadas señuelo. Mandaba a otros hombres a llamar a emisoras de radio haciéndose pasar por el capo. El miércoles, antes de su caída, alguien llamó a Radio Super de Medellín, imitando la voz de Escobar. Pero el grupo de inteligencia del bloque ya conocía esas tretas de memoria y ni se molestó en rastrear la pista falsa. Lo que hacía que Escobar fuera tan difícil de atrapar no era solo la tecnología, era la lealtad que inspiraba en los barrios populares de Medellín. La gente lo escondía, le avisaban cuando veían patrullas, le prestaban casas, le daban comida. Para ellos, Escobar seguía siendo el hombre que había construido barrios enteros, regalado canchas de fútbol y repartido billetes en Navidad. El bloque podía tener toda la tecnología de Estados Unidos, pero no podía comprar el silencio de un barrio entero que veía a Escobar como un héroe. El talón de Aquiles de Escobar siempre fue su familia. Su esposa María Victoria y sus hijos Juan Pablo y Manuela estaban alojados en residencias Tequendama en Bogotá, bajo custodia del gobierno. El plan del bloque era claro. Si la familia no podía salir del país, Escobar seguiría llamando. Y cada llamada era una oportunidad de rastreo. Juan Pablo, que en ese momento tenía 17 años y no 10 como lo retratan en algunas series, era prácticamente el hombre de la casa. Tomaba decisiones, coordinaba con abogados, intentaba conseguir asilo en algún país, le rogaba a su padre que dejara de llamar, que era demasiado peligroso, pero Escobar no podía evitarlo. La obsesión por proteger a su familia era más fuerte que cualquier protocolo de seguridad. A finales de noviembre, la desesperación del capo llegó al máximo. Alemania había rechazado la solicitud de asilo para su familia. El avión de Lufthansa que los llevaba fue devuelto. Escobar estaba furioso, iracundo, y cometió el error que le costó la vida. Empezó a llamar con más frecuencia de lo habitual. El 1 de diciembre fue su cumpleaños número 44. Sus hijos y su esposa lo felicitaron por teléfono. Roberto Escobar, su hermano, contó años después un detalle escalofriante de esa última noche. Mientras cenaban, una mosca entró y voló sobre la cabeza de Pablo. El Limón quiso acabar con ella, pero Escobar se lo impidió. Para Roberto, ese fue un presagio. Todo indicaba que su hermano pronto iba a dejar de existir. El 2 de diciembre de 1993, el día más largo en la historia de Colombia. Pablo se despertó un poco antes del mediodía, como siempre. Almorzó un plato de espaguetis. Se quitó los zapatos, se echó en la cama con el teléfono inalámbrico y empezó a llamar. A la 1 de la tarde intentó comunicarse varias veces con su familia haciéndose pasar por un periodista de radio. Los operadores de las centrales telefónicas estaban alertados. Cada llamada era interceptada. En los sótanos de la escuela Carlos Holguín, la sede del bloque de búsqueda, una joven oficial de la policía detectó la señal. Centra Spike y el bloque habían triangulado las lecturas. La señal provenía de Los Olivos. A las 2 menos cuarto, la oficial notificó a su superior. A las 2:35 de la tarde, 3 furgones del bloque de búsqueda llegaron al sector por 3 rutas diferentes. Eran solo 17 hombres, la élite de la élite. Una camioneta color crema con equipos electrónicos confirmó la ubicación exacta, la casa comprada 15 días antes. Escobar seguía hablando por teléfono, esta vez con un periodista al que le respondía un cuestionario. Entonces Pablo escuchó algo, ruidos extraños afuera. Le dijo a El Limón que se asomara por la ventana. Y en el momento exacto en que Agudelo miró hacia la calle, los hombres del bloque se acercaban a la puerta principal. Lo que pasó después duró menos de 15 minutos.
Los agentes derribaron la puerta de una patada. La primera planta estaba vacía. El Limón reaccionó primero. Agarró una ametralladora y abrió fuego contra los uniformados que entraban. Ráfagas cortas, precisas, desesperadas. Era un taxista disparando contra las fuerzas especiales más entrenadas de Colombia. No tenía la menor oportunidad. El Limón saltó por la ventana trasera hacia el tejado. Escobar lo siguió. Descalzo, con un jean y una camisa azul, el capo intentó escapar como había escapado tantas veces antes. Pero esta vez no había niebla. No había muro de yeso. No había camión esperando. Solo un tejado de tejas, un sol de diciembre y un cerco de hombres armados con fusiles. Los policías que cubrían la parte trasera abrieron fuego. El Limón fue alcanzado primero. Cayó sobre el tejado. Escobar siguió corriendo unos metros más. Un disparo le dio en el brazo, otro en la pierna. Un tercero, el fatal, impactó en su cabeza. Algunos dicen que fue en el oído, otros que en el temporal. Álvaro de Jesús Agudelo, el Limón, murió ahí, en ese tejado, a metros de su patrón. Tenía 36 años. El hombre que había jurado dar la vida por Escobar cumplió su promesa. O eso parece, porque aquí viene la parte de la historia que hasta hoy sigue generando debate, y que un sobreviviente del cartel, entrevistado por Infobae 30 años después, resumió en una frase demoledora. A Pablo lo entregó el Limón, uno de los suyos. Según este exmiembro del círculo más cercano de Escobar, cuya identidad se mantiene en anonimato, el Limón habría dejado entrar a los hombres del bloque de búsqueda a cambio de una millonaria recompensa y la promesa de ser enviado a Estados Unidos e incluido en un programa de protección de testigos. La versión asegura que sin esa traición, Escobar habría podido seguir eludiendo al cerco, que el gobierno estaba incluso contemplando nuevas negociaciones con él. Piénsalo un momento. El último hombre fiel, el que se escondía con él en baúles de taxi, el que sobornaba militares, el que disparó contra el bloque de búsqueda en esa Casa de los Olivos. Ese mismo hombre podría haber sido quien abrió la puerta. La versión oficial dice que fue la tecnología de rastreo la que localizó a Escobar a través de su última llamada telefónica. Centra Spike, triangulación de señales, la camioneta color crema con equipos electrónicos. Todo cuadra técnicamente. Pero también es cierto que durante más de un año, Escobar había burlado esa misma tecnología con sus tácticas de contrainteligencia. ¿Por qué falló justo ese día? ¿Fue solo la desesperación del capo por hablar con su familia? ¿O hubo alguien adentro que facilitó que todo sucediera? Hay un dato que no muchos analizan. Escobar compró la Casa de los Olivos apenas 15 días antes de su caída. 15 días. En todo ese tiempo pudo haber cambiado de ubicación como hacía habitualmente. No lo hizo. ¿Se sintió demasiado seguro? ¿O alguien le aseguró que esa casa era un lugar a salvo? El Limón era el encargado de organizar la logística de los escondites. Era él quien buscaba las casas, quien pagaba a los testaferros, quien se aseguraba de que las rutas de escape estuvieran listas. Si alguien podía entregar la ubicación exacta de Escobar, era él. También hay otra versión que circula en Medellín, una que involucra a Gustavo Gaviria, el hijo del primo y mano derecha de Escobar que llevaba el mismo nombre. Según esta versión, Gustavo Hijo habría sido capturado y sometido a un interrogatorio violento por los Pepes y bajo presión habría entregado información sobre el paradero del capo. Algunos especulan que fue esta información, combinada con el rastreo electrónico, lo que finalmente cerró el cerco. La verdad, como casi todo en la historia del cartel de Medellín, está enterrada bajo capas de versiones contradictorias, intereses cruzados y muertos que ya no pueden hablar. El coronel Hugo Aguilar, quien lideró el operativo del bloque de búsqueda ese 2 de diciembre, fue considerado un héroe nacional. Se convirtió en gobernador de Santander, pero años después fue capturado y acusado de enriquecimiento ilícito. Confesó que las autoridades trabajaron en conjunto con los Pepes para dar con Escobar. Incluso reveló un detalle revelador.
Fue él quien sugirió el nombre Los Pepes, después de ver pasar a un policía con un jean de la marca Pepe en la sede del bloque. La recompensa de 5.000 millones de pesos ofrecida por el Estado fue repartida entre los hombres del bloque. Y según el hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali, al día siguiente de la caída de Escobar, los jefes del bloque viajaron a Cali a recoger 10 millones de dólares que los Rodríguez Orejuela habían ofrecido por la cabeza del capo. Esa es la magnitud de lo que se movía detrás de la caída de Escobar. No fue una operación policial limpia. Fue una alianza turbia entre el Estado colombiano, agencias de inteligencia estadounidenses, un cartel rival que seguía traficando exactamente las mismas sustancias y un grupo paramilitar que años después se convertiría en las Autodefensas Unidas de Colombia y dejaría un rastro de masacres por todo el país. Todos jugaban su partida. Todos tenían intereses propios, y en el centro de todo, un taxista de Envigado que quizás entendió que en ese juego la lealtad no pagaba las cuentas. Porque hay algo que la gente olvida. Cuando los Pepes desaparecieron tras la caída de Escobar, no se fueron a casa a vivir en paz. Se transformaron. Carlos Castaño y Don Berna usaron su estructura para crear las AUC y con las conexiones que habían tejido durante la cacería de Escobar, empezaron a traficar más mercancía ilegal que nunca. El cartel de Cali, que había financiado toda la operación contra Medellín, siguió operando a toda máquina hasta que cayeron los Rodríguez Orejuela en 1995. La ironía es brutal. La guerra contra el tráfico de sustancias en Colombia no acabó con Escobar, solo cambió de manos. El Limón se llevó sus secretos al tejado de los Olivos. Si fue traidor o fue leal hasta el último segundo, nadie lo puede confirmar con certeza absoluta. Lo que sí es un hecho es que ese 2 de diciembre de 1993, la última imagen de Pablo Escobar con vida fue la de un hombre gordo, descalzo, corriendo por un tejado detrás de un taxista de Envigado. Sus cuerpos terminaron en la misma morgue. El tanatólogo Omar Carmona fue el encargado de preparar el cadáver de Escobar. Relató que al llegar se encontró con los dos cuerpos, el del capo y el de El Limón. Tuvo que tapar con algodón y maquillaje las dos heridas de bala que Escobar tenía en la cabeza, una en el oído, otra en el temporal. Carmona descartó que el capo se hubiera eliminado a sí mismo. No había tatuaje de pólvora ni marcas de quemarropa. Cuando el féretro gris plomo salió de medicina legal, las calles de Medellín se llenaron. Más de 20.000 personas fueron al cementerio Jardines Montesacro. Algunos intentaron robar el cadáver para pasearlo por los barrios. Gritaban consignas contra la policía. Para los barrios populares que Escobar construyó con dinero del tráfico de sustancias, ese día no cayó un criminal, cayó un benefactor. Y justo al lado de la tumba de Pablo Escobar, en ese mismo cementerio, enterraron a Álvaro de Jesús Agudelo, El Limón, el taxista que acabó siendo el último hombre junto al criminal más buscado del mundo. Juntos en vida, juntos en muerte. Separados para siempre por una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Fue el guardaespaldas más leal de la historia del crimen organizado? ¿O fue la última traición que Pablo Escobar nunca vio venir?